Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a conversar con la doctora Natasha Rojas, quien es candidata a parlamentaria andina por las listas 2, el Movimiento Unidad Popular. Natasha, luego de varias peripecias, nos logramos conectar. ¿Cómo está Natasha? Buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto saludarle a usted y a toda la audiencia que permanentemente le acompaña en sus análisis que desarrolla. Natasha, ¿por qué decidió usted postular al Parlamento andino como parlamentaria? Creo que es un momento muy importante para hablar de los temas de integración, una integración económica, comercial, para la seguridad, para el ambiente, para la educación, para garantizar la soberanía nacional, los derechos de los pueblos, pero también para unirnos, para enfrentar políticas que definitivamente afectan a la población. Por esa razón es que en nuestra organización, la Unidad Popular, se tomó la decisión de que participe como candidata al Parlamento andino. Pero adicionalmente, porque creo que en general los ecuatorianos y las ecuatorianas miramos cómo el Parlamento andino no viene cumpliendo con la finalidad para la cual fue creada, no porque no sea importante esta instancia, sino por el tipo de representantes que tenemos en el Ecuador. Por eso yo digo, el que trabaja cobra, se les acabó la fiesta, se les acabó la farra. Los parlamentarios andinos tendrán que rendir cuentas permanentemente al Ecuador de lo que están haciendo y si no trabajan, no cobran. No puede el Ecuador seguir subvencionando a representantes a nivel internacional que no responden por lo que han estado haciendo. Sí, Natalia, porque no se sabe qué mismo hace el Parlamento andino. Es como que el que sale electo es como que tiene una beca para viajar y tener sueldo. Por eso es que señalo, se les acabó la fiesta, se les acabó la farra. Si no trabajan, no cobran. Si no presentan resultados al Ecuador en torno a la integración, no cobran. No podemos seguir financiando a aquellas personas que utilizan este espacio solamente para intereses de carácter personal y no contribuir a resolver los problemas del Ecuador. Por ejemplo, yo llevo al Parlamento andino 5 ejes. En primer lugar, el tema de la seguridad. 2, ambiente. 3, educación. 4, soberanía nacional. Y 5, derechos de los pueblos. No son temas fáciles, son temas complejos, son temas que requieren de trabajo, pero tenemos dos opciones. O seguimos teniendo un parlamento andino que se dedica a declarar el Día del Choclo u otras actividades, o tenemos un parlamento andino que se dedica a establecer y a discutir temas profundos, temas de fondo para el Ecuador. En estos momentos el parlamento andino debería ya estarse pronunciando y haberse convocado a una reunión extraordinaria. ¿Para qué? Para pronunciarse frente a las declaraciones y a las acciones que el presidente Donald Trump está tomando desde los Estados Unidos en contra de los migrantes. Y da la casualidad que un porcentaje importantísimo de migrantes en Estados Unidos son precisamente de los países que conforman el Parlamento andino: Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Bolivia. Todos los parlamentarios del Parlamento andino deberían pronunciarse frente a estas deportaciones masivas que está ejecutando el presidente norteamericano, lo cual afecta a nuestros hermanos migrantes y afecta también a la economía de nuestros países, Natasha. Exactamente, tanto el Parlamento andino como el presidente de la República y la Asamblea Nacional deberían pronunciarse. Yo le digo al señor Daniel Noboa, en vez de sonreír cuando le escucha hablar al señor Donald Trump, en vez de aplaudir cuando le escucha hablar al señor Donald Trump de nuestros migrantes, debería establecerse a través de una carta u oficios a través del Ministerio de Relaciones Exteriores una posición, un posicionamiento del Ecuador frente a estas deportaciones. No nos olvidemos que los ingresos de nuestros migrantes constituyen el segundo rubro más fuerte para la economía ecuatoriana
Y por supuesto, esta decisión del señor Donald Trump es muy compleja. Incluso que el día que se pronunció se señalaba que va a ponerle toda la fuerza al sur, que van a proteger la frontera sur de los migrantes delincuentes. Ese es el trato de un presidente con xenofobia, un presidente que odia a los migrantes, un presidente que evidentemente ha demostrado racismo, ha demostrado otros elementos gravísimos en este ámbito. Y llama mucho la atención también el pronunciamiento respecto del hermano país de Colombia, de incrementar el precio, de duplicar el precio, las tasas de los aranceles afectando la economía del hermano país de Colombia frente a las declaraciones soberanas y de defensa de los compatriotas colombianos. Sí, porque resulta realmente criticable que el presidente norteamericano decida incrementar de 25 al 50% los aranceles para los productos colombianos, porque el presidente Petro decidió que no aterricen un par de aviones que venían con migrantes colombianos desde Estados Unidos, Natasha. Así es, por eso señalaba nuestro rechazo a las declaraciones y a la decisión del presidente Donald Trump en torno al hermano país de Colombia. Y por ello yo insisto y voy a hacer público el llamado al Parlamento andino de pronunciarse frente a esta declaratoria gravísima del presidente Donald Trump, que ya no queda solo en una declaratoria, sino en una decisión de deportaciones masivas. Además, concuerdo con usted, Natasha, que el presidente Daniel Noboa, en lugar de ir a aplaudir, debió reunirse con el señor Trump y decir: Donald, si es amigo, por favor, no deportes a nuestros hermanos ecuatorianos que están trabajando aquí y han ido a trabajar porque no hay trabajo aquí en Ecuador, pues. Bueno, de la información que se conoce, que habría que verificarla, no fue invitado personalmente el presidente de la República del Ecuador, sino que él se acreditó como parte de la delegación diplomática del Ecuador para asistir a la posesión del señor Donald Trump. Pero ahora sí, cuando han empezado estas deportaciones que han llegado ya a algunos países, seguramente también ya vendrán hermanos ecuatorianos deportados, que el presidente igual el Parlamento andino se pronuncien y pidan al señor Trump que detenga esta deportación masiva de migrantes, de hermanos ecuatorianos que se han ido a trabajar en ese país desde hace algún tiempo, pero no han logrado legalizar su estancia en ese país de Norteamérica. Exactamente, es un tema de soberanía, es un tema de defensa de la vida, es un tema de defensa de los compatriotas que contribuyen de una manera significativa a la economía de los distintos países que formamos parte del Parlamento andino, que formamos parte de la comunidad andina. Y se expresa una vez más uno de los elementos gravísimos que mientras esta política antimigratoria del presidente Donald Trump, tenemos un presidente en el Ecuador que pretende implementar bases militares norteamericanas en nuestro país, cuando está demostrado que las bases militares no resuelven los problemas de inseguridad, de narcotráfico ni de crimen organizado. Y tenemos ejemplos. En Colombia, 7 bases norteamericanas militares, el país mayor productor de cocaína y uno de los países más violentos en el mundo. Tenemos el propio Estados Unidos con cerca de 900 bases militares en el mundo, no para enfrentar los problemas de inseguridad, sino que para tener un control de los recursos naturales, agua dulce, petróleo, uranio, oro, etcétera, pero también para involucrarse en guerras en contra de los pueblos, como lo suscitado con Israel frente al pueblo de Palestina, que no es una guerra, sino que se llevó a cabo un genocidio con más de 40,000 personas asesinadas, principalmente niños, mujeres y personas de la tercera edad. Y entonces la pregunta es, si tanto le preocupa a los Estados Unidos el crimen, la drogadicción, el crimen organizado y enfrentar estos problemas, la pregunta es ¿por qué no han enfrentado en su país? Estados Unidos es el principal consumidor de cocaína en el mundo, más de 50 millones de habitantes de los Estados Unidos que tienen este problema por un lado, pero también no solamente cocaína, esta droga que le está matando a la juventud que tiene que ver con el fentanilo, entre otras. Son aspectos a considerar. Por eso, yo estoy convencida que el Parlamento andino tiene que empezar
a discutir temas trascendentales, estructurales, de fondo, y llevo la propuesta de la defensa de la soberanía nacional de la comunidad andina, de los países que forman parte del Parlamento andino, y declarar a nuestra zona libre de bases militares norteamericanas, así como también es hora de que recuperemos las 200 millas de mar territorial. Nosotros, al haber suscrito la Convemar, nos quedamos con soberanía solamente en 12 millas de mar territorial. ¿Qué significa esto? Afectación a nuestros pescadores artesanales por un lado, pero por otro lado, que los grandes beneficiarios son las grandes potencias económicas como China, Estados Unidos, entre otras, que con sus grandes embarcaciones, con sus grandes buques, se llevan la riqueza de nuestro mar que tenemos. Esta noche estamos conversando con Natasha Rojas, quien es candidata parlamentaria andina. Natasha, ¿cómo está su campaña? Su campaña debe ser a nivel nacional. Bueno, le cuento que bastante bien, es una campaña a nivel nacional. Tuve una dificultad en mi salud que me obligó a una semana en reposo por un tema de un esguince grado 3, pero hemos retomado ya la campaña electoral. Estamos visitando precisamente esta semana que viene, estaré aquí en la provincia de Pichincha, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Imbabura, Carchi y Cotopaxi. Son las provincias que visitaré en esta semana y estamos con todos nuestros candidatos desarrollando esto. El tema de la seguridad es sumamente importante. Nosotros vamos a llevar más allá de los manifiestos aprobados en el Parlamento andino, los manuales, son elementos prácticos. Nosotros llevamos la propuesta de declarar a esta zona una zona importante en donde se desarrolle un proceso de depuración de narcogenerales, tanto desde la Policía Nacional como desde las Fuerzas Armadas. Es importantísimo este elemento para la región andina por todos los procesos de involucramiento de los narcogenerales a elementos de carácter ilícito que no contribuye a enfrentar los temas de inseguridad. Y por otro lado, es necesario enfrentar de raíz los temas de dónde se financia el crimen organizado. Y esto significa establecer medidas reales de cooperación a través de datos en lo que significa ¿cuál es la ruta del dinero? ¿Por dónde está el dinero que financia el crimen organizado? No lo digo yo, lo dicen los expertos en seguridad, está en el sistema financiero. Por lo tanto, si compartimos datos de manera inmediata, si articula acciones entre las fiscalías, entre las UAFES o sus correspondientes en los otros países, nos permitirá realmente enfrentar, digamos, desde arriba, cómo se está financiando el crimen organizado. Ojo, el dinero que financia el crimen organizado no está en el barrio Las Malvinas, donde asesinaron a nuestros 4 niños en manos de militares. No están en los barrios populares de Esmeraldas, no está ese dinero en los barrios populares del Oro, de Los Ríos o de otra provincia. El dinero está en el sistema financiero y entonces se debe actuar de manera articulada para enfrentar este problema. La segunda propuesta que nosotros llevamos tiene que ver con el tema ambiental, defender la naturaleza, no a la megaminería, no a la explotación minera a gran escala y tampoco a la minería legal en donde existen fuentes de agua, en donde existen recursos naturales importantes y biodiversidad. Creemos que es importantísimo involucrarnos en la defensa del ambiente. El calentamiento global pone en riesgo las especies. Los expertos, los científicos en el tema nos están diciendo que está en riesgo y que estamos a puertas de una 6ª extinción de especies, no necesariamente de la especie humana, pero sí de las especies. Por lo tanto, es urgente trabajar en esta línea. En tercer lugar, el tema que tiene que ver con la educación. Soy maestra universitaria y estoy convencida que la educación es la base fundamental para el desarrollo. Si un pueblo invierte en educación, si un gobierno invierte en educación, es un país que se desarrolla, un país que avanza, un país que contribuye en distintos elementos. Por lo tanto, uno tiene que ver con la homologación de títulos en la región andina. ¿Para qué? Los estudiantes que adquieren su título universitario en el Ecuador
puedan trabajar en los distintos países de la región andina una vez legalizado su título en la CENESID, que tendrán reconocimiento en el resto de países. 2, el tema de la creación de una revista indexada científica para que los estudiantes universitarios que hagan artículos científicos puedan publicar de manera gratuita en una revista de carácter internacional como es esta revista andina que estamos planteando, sin ningún costo. Estudiantes, profesores. ¿Y por qué es esto importante? Porque cuando se convoca a concursos de méritos y oposición, vale como puntaje y esto les va a contribuir para poder participar en mejores condiciones. Y en tercer lugar, la Corporación Andina de Fomento forma parte del Sistema Andino de Integración y llevamos la propuesta de destinar fondos de la Corporación Andina de Fomento ¿para qué? Para becas e intercambios educativos y culturales en los países de la región andina, para que nuestros estudiantes puedan ir a otras universidades de la región andina y puedan venir como intercambios, y esto va a contribuir a un desarrollo importantísimo de nuestra juventud. Y finalmente, yo ya hablé del tema de la soberanía, que es nuestra cuarta propuesta, y finalmente la quinta propuesta. El trabajar por defender en la región andina los derechos de los pueblos, de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres, de los indígenas, de los mestizos, a la resistencia, a la organización, a la movilización. Este es un derecho importantísimo para parar toda esta política de persecución que existe en contra de los luchadores sociales. En el caso de nuestro país, los 5 compañeros que están siendo enjuiciados en la provincia de Bolívar por defender la naturaleza. Los comuneros del sector de Palo Quemado que se opusieron a que se desarrolle explotación minera a gran escala por una empresa transnacional canadiense en donde tiene inversiones la tía del presidente de la República, la señora Isabel Noboa. De igual manera, la persecución en distintos ámbitos de distintos sectores que se da aquí, pero también en otros países de la región andina. Vamos a discutir temas estructurales, vamos a discutir temas de fondo. No será un aspecto que lo lograremos de un día al otro, porque requerirá de discusión, de análisis, de debate profundo, de movilización de los distintos sectores en la región, pero es preferible empezar a discutir estos temas estructurales, estos temas trascendentales, a seguir discutiendo si declaras el día de X, el día de Y, el día Z, el día del choclo, el día de la papa. No puede seguir en esa línea el Parlamento andino. Natasha, para elegir a los parlamentarios andinos es una sola papeleta. ¿En esa papeleta estará su nombre o también estará la foto de Natasha? Bueno, son 4 papeletas que nos van a entregar el 9 de febrero. Una papeleta de presidente y vicepresidente de la República. 2, otra papeleta, de asambleístas nacionales. A presidente de la República encabeza nuestro compañero Jorge Escala Zambrano. En asambleístas nacionales encabeza Andrés Quispe. Otra papeleta de asambleístas provinciales. En el caso de la provincia de Pichincha tenemos a Isabel Vargas, Cristina Cachaguay, Alex Morales y José Borges. Y una cuarta papeleta que es la de Parlamento Andino que encabeza Natasha Rojas. Y me acompañan en esta lista Juan Cervantes de la provincia del Guayas, Natalia Arpi de la provincia de Azuay. Me acompañan en esta lista el doctor Camilo Morán, un cardiólogo de renombre en el Ecuador, profesor de la Universidad de Guayaquil, un analista de diversos temas muy reconocido de la provincia del Guayas, entre otros compañeros y compañeras que forman parte de la lista. Invitarle a la ciudadanía a darme la oportunidad a ir al Parlamento andino, a trabajar, porque a los que están ahí y quieren ir a la reelección, se les acabó la fiesta, se les acabó la farra. Basta de que el pueblo ecuatoriano les financiemos lo que ellos creen que es una beca y que no tienen claridad que ese espacio es muy importante para el Ecuador para trabajar por la integración. Así que ha sido muy importante conversar con usted, Natasha. Natasha Rojas es candidata a parlamentaria andina por Unidad Popular. Un mensaje final suyo a los votantes, Natasha. Decirle a la ciudadanía
algunos me conocen, otros no me conocen, que soy una mujer del pueblo. Y creo que eso es lo más importante, que a mí no me han contado cuáles son los problemas de la pobreza, porque mi familia lo ha vivido. Vengo de un padre que tuvo que emigrar del campo a la ciudad, un padre que tuvo que hacer muchos esfuerzos, trabajar de albañil, de carpintero, de plomero, de estibador, para poder alcanzar su título universitario. De una madre, de una abuelita materna que vendía aguacates en la calle, una mujer analfabeta, de un abuelito albañil, y que producto de ese esfuerzo yo tuve la posibilidad de tener mi título universitario, de un padre y de una madre que trabajaron permanentemente para que sus hijos puedan alcanzar objetivos desde el punto de vista académico. Y como soy maestra universitaria, quiero contarle a usted, estimado Jacinto, que siempre les comento sobre esta circunstancia a mis estudiantes y les pido que me digan ellos de dónde vienen, porque creo que hay que ser muy orgullosos de nuestras raíces, de nuestros ancestros y no avergonzarnos. Ser orgullosos de dónde venimos, de dónde provenimos y, por supuesto, proyectarnos hacia el futuro. Proyectarnos hacia el futuro para ser cada vez mejores, pero siempre teniendo de lado la solidaridad, la honestidad, el trabajo conjunto y el aporte permanente para el desarrollo de nuestro país. Soy Natasha Rojas, candidata al Parlamento Andino por las listas 2 de la Unidad Popular y quiero invitarles a que sigan permanentemente mis redes sociales, que estoy como Natasha Rojas UIO, y ahí subimos permanentemente nuestras posiciones, nuestros puntos de vista y las propuestas, por supuesto, al Parlamento Andino. Esta noche hemos conversado con Natasha Rojas, candidata al Parlamento Andino. Natasha, muchas gracias por la entrevista y que tenga éxito en esta postulación. Muchísimas gracias, estimado Jacinto. Un abrazo para usted y un abrazo para los seguidores que permanentemente lo acompañan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto, Natasha. Hasta pronto.